De acuerdo, bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Manuel, actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral aquí en la Facultad de Educación y Psicología en la Universidad de Extremadura, en Badajoz. Y bueno, pues hoy os voy a explicar uno de los trabajos, de las investigaciones que he hecho en relación a mi tesis y que bueno, pues en este caso he titulado Aprendiendo Botánica a partir de conocimientos del entorno cercano, una experiencia en el aula tradicional. Bueno, este título ya bueno, da una pista de más o menos lo que os voy a contar aquí, pero bueno, no es más que pues, una experiencia didáctica en una clase de biología, en este caso. Ahora pues, detallaré todo el proceso de diseño de la intervención, cómo se hizo, quiénes fueron los destinatarios y demás. Pero bueno, lo que quería terminar de decir es que fue en el ámbito formal, ¿vale? Ya buscábamos pues, no hacer una intervención puntual, sino algo ya integrado dentro de la educación formal y el objetivo final pues, era pues, intentar mejorar o aportar una metodología que sea un poco más eficiente a la hora de, en este caso, de enseñar ciencias y en concreto conocimientos botánicos, ¿vale? Este subtítulo que aparece debajo, lo de las lecciones de nuestros abuelos como semilla de conocimiento botánico, bueno, pues es el nombre o el título que ya le di a lo que es la intervención como tal, a la unidad didáctica que desarrollé. Y bueno, pues voy a pasar un poco a explicaros pues, cómo fue todo el proceso, ¿no? Sí. Bueno, pues a modo de introducción, contaros pues precisamente eso, aunque ya os he hecho el avance, pues que voy a hablaros pues sobre una propuesta educativa que se ha diseñado siempre partiendo de un enfoque etnobotánico. Es decir, la idea es diseñar esa propuesta siempre teniendo en cuenta pues, la etnobotánica o algunos rasgos o características más bien conocimientos relacionados con la etnobotánica, ¿vale? Y la finalidad, pues, mejorar esa visión y la enseñanza-aprendizaje, en este caso concreto, de conocimientos botánicos, ¿vale? Los puntos que voy a tratar así de forma general, no es el índice como tal de la presentación, pero sí más o menos los contenidos generales, pues voy a hablar de cuál fue la necesidad o problema detectado, la hipótesis que se planteó, cuál es el objetivo general del trabajo o de la intervención, de esta investigación, cómo fue el diseño y esa elaboración y puesta en práctica de la intervención como tal, a quién fue dirigido, el tiempo, la temporalización, cómo fue esa implementación directa, las herramientas y procesos de evaluación y, bueno, pues avances de los resultados que hemos obtenido y las conclusiones que se pueden extraer de ellos, ¿vale? Bueno, si en algún momento, interrumpo lo que os estoy diciendo, si en algún momento no me oís bien o algo, pues me vais diciendo, ¿vale? Bueno, pues para poner un poco en situación la propuesta didáctica o esta intervención que se llevaba a cabo, pues os voy a hablar de cuáles son los factores que ya sabemos que influyen en el aprendizaje, ¿vale? Sabemos que, bueno, pues la enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo que puede estar determinado por distintos factores y entre ellos los más destacados pues serían, en primer lugar, el factor emocional, que a día de hoy ya sabemos que es muy importante, ya existen investigaciones dedicadas pues, al estudio directo de las emociones y la motivación del alumno, y también ya no solo del alumno, sino de los propios docentes. Otro factor muy importante que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje o en la calidad de aprendizaje es la metodología utilizada, la metodología didáctica. Y por último, en tercer lugar, tendríamos la naturaleza de los contenidos, es decir, en función de la tipología del contenido, pues va a haber un aprendizaje mayor o más eficiente que cuando tenemos otros contenidos, ¿vale? Todas ellas, estos tres factores, a su vez, no son independientes, sino que están interrelacionadas entre ellos, ¿vale? Una metodología puede dar lugar o puede influir en el factor emocional y a la vez por los contenidos también actuar sobre el factor emocional y jugar o tener importancia en cómo se aborden en cuanto o en relación a la metodología didáctica. Bueno, ahora vamos a ver, os voy a explicar uno por uno un poco en qué consisten estos tres factores, aunque su propio nombre indica o nos da ya pistas de qué va la cosa. Pero bueno, en relación al factor emocional,
pues sabemos que las emociones, la motivación del alumno, en este caso, pues es un factor muy importante a la hora de esa predisposición para el aprendizaje y que, bueno, ¿qué es lo que buscamos cuando hablamos de factor emocional? Bueno, buscamos que existan o se den una serie de emociones que categorizamos como positivas y que pues, esas emociones positivas aumenten, es decir, pues que les resulte divertido, que tengan curiosidad por aprender, en definitiva, pues que haya mayor motivación y que esa motivación o esas emociones positivas a su vez, casi todas ellas, tienen un efecto activador del aprendizaje, pues provoquen una reducción, el aumento de las positivas provoca una reducción de las emociones negativas, es decir, de aquellas emociones que pueden resultar pues un impedimento a la hora de un aprendizaje o del logro de un aprendizaje más eficiente. ¿Vale? En segundo lugar, pues tendríamos la metodología didáctica, que está directamente relacionado con el factor emocional. Si nosotros conseguimos, o cómo conseguir ese aumento de emociones positivas, bueno, pues utilizando una metodología en la que el estudiante pues no sea un agente pasivo, sino que actúe de forma directa, que se implique directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ya no solo que haga o que participe de forma, digamos, práctica, sino que, pues, que entre a debate, que discuta, que podamos pues, compartir ideas. En definitiva, no solo buscar o no se refiere solo eso de la metodología activa a que el alumno haga cosas más prácticas, sino a que esté implicado activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otra cosa importante para conseguir esto, pues, es poner al estudiante en el centro, es decir, que huir un poco de las clases tradicionales en las que el docente o el profesor es el que, digamos, pues imparte la lección prácticamente sin interaccionar con los alumnos y por tanto, él es el centro y acercarnos más a una enseñanza en el aula en la que, pues, el profesor actúe más como guía que como, digamos, el único factor determinante en la enseñanza. Digamos, que no sea él el emisor de ideas y ya está, sino que el alumno participe de forma directa. ¿Vale? Y por último, pues tendríamos la naturaleza de los contenidos. ¿Vale? Todo ello, pues, de nuevo, la naturaleza de los contenidos a tratar va a influir en la motivación de los alumnos. Y bueno, siempre digo los alumnos, pero realmente también va a implicar o va a ser muy importante esa motivación en los profesores y también va a estar relacionada con el propio docente, pues la naturaleza de los contenidos y la metodología que utilice. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay muchas ocasiones o se da que puede ser que un docente pues, se sienta más inseguro a la hora de tratar un contenido científico y a la hora de desarrollar unas clases más activas, con metodologías activas, que ahora pues, mencionaré un poco cuáles son, precisamente pues, porque no las controla bien y eso pues, le genera a él mismo, al docente, una motivación negativa, es decir, unas emociones negativas que a su vez influyen en las emociones del alumno. ¿Vale? O sea que yo siempre estoy relacionando esto que os digo más con el alumno, pero que siempre está implicado también el docente. ¿Vale? Bueno, vuelvo a los contenidos, que si no me enrollo a explicar mis cosas y me pierdo un poco de la presentación. Bueno, en relación a los contenidos, como digo, aquí en este caso, en esta investigación concreta, lo que vimos fue que existe un rechazo al estudio de las ciencias, y en este caso concreto al estudio de la botánica, y a la enseñanza de la botánica, porque bueno, pues normalmente se consideran contenidos más difíciles y que nosotros creemos que viene también relacionado con el desconocimiento real de lo que es la botánica. ¿Vale? Eso a su vez genera pues, una baja motivación y a su vez pues, que sea más difícil todavía el aprendizaje
de contenidos y de conceptos botánicos. Por tanto, después de todo lo dicho, pues detectamos una necesidad o un problema, que en este caso fue o es que existe un rechazo y una dificultad hacia la enseñanza-aprendizaje de conceptos botánicos. Y teniendo en cuenta esa necesidad y sabiendo dos hechos, aquí os planteo la necesidad y os marco dos hechos. ¿Qué quiero decir con eso de hechos? Porque hay dos cosas que ya sabemos en relación a esta necesidad. Sabemos o conocemos que el proceso de aprendizaje mejora cuando partimos de conocimientos previos, ¿vale? Es decir, aquí cuando tenemos unos contenidos de una naturaleza, es decir, la naturaleza del contenido está relacionado con lo que ya saben los alumnos o con contenidos o conocimientos que parten más del entorno, es decir, que pueden estar ellos, aunque no lo sepan de forma directa, no sea algo que ya conocen, pero sí que es fácil que ellos lo relacionen porque parte de su entorno. Es decir, pues si les recuerdas, por ejemplo, si has visto alguna vez a su abuelo aliñar aceitunas, pues a lo mejor es más fácil que así aprendan pues qué es el tomillo en este caso, ¿no? Es como partir de algo que puede ser más próximo y por tanto más fácil de aprender. Otro hecho que nosotros ya sabemos es que los conocimientos tradicionales sobre plantas, en este caso lo que podríamos definir como la etnobotánica, puede considerarse una fuente de conocimientos cercanos. Entonces, si unimos estos dos hechos a la necesidad o problema detectada, pues se nos planteó la hipótesis de si sería posible o una propuesta didáctica diseñada con un enfoque etnobotánico podría mejorar la visión y la enseñanza de aprendizaje de la botánica. ¿Vale? Y de aquí pues surge el diseñar y el llevar a cabo pues, esta intervención didáctica, cuyo objetivo general pues, fue valorar la repercusión que supone el uso de la etnobotánica en la educación formal. Es decir, nosotros queríamos ver si llevar a un aula tradicional contenido del entorno cercano basados en las plantas, es decir, tomando esa raíz de la etnobotánica, podía convertirse o servir como método para la enseñanza de conceptos botánicos y si además de todo ello era una herramienta o podía llegar a ser una herramienta viable para que se pudiera replicar, es decir, que fuera una herramienta de fácil diseño y accesible para los docentes. O sea, que no fuera necesario para un profesor ser experto en etnobotánica o en botánica para llevarla a cabo, ¿vale? Bueno, ¿cómo fue el proceso o procedimiento de trabajo, la planificación? Bueno, toda esta intervención que os vengo mencionando hasta ahora, pues supuso un trabajo de bastante tiempo que hemos estructurado o se estructuró en tres etapas principales, ¿vale? Por un lado, tenemos el trabajo que fue necesario realizar antes del diseño como tal de la programación didáctica, porque recopilar información, ver un poco la situación de partida, contextualizarlo todo, para luego pues, pasar a la fase de diseño de la propuesta didáctica y de implementación, ¿vale? Y por último, pues como no, había que evaluar todo lo que se había hecho. Entonces, en el punto 3 o en la etapa 3, tenemos pues la evaluación y análisis de todo el procedimiento. En relación a ese trabajo previo que se realizó, bueno, pues tenemos que lo primero o de las primeras cosas que se hicieron fue analizar el currículum de la enseñanza secundaria obligatoria, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues nosotros queríamos hacer una propuesta que estuviera integrada dentro de la educación formal. Por tanto, teníamos que ver dónde la podíamos situar o localizar, dónde podíamos meter esa propuesta o esa intervención para bueno, pues que encajara o cuadrara con lo que estaba establecido por decreto, ¿vale? Entonces nos fuimos al decreto 98 de 2016 del 5 de julio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que es donde se recoge o se recogía el currículum vigente cuando hicimos la intervención, en 2022, ¿vale? Y analizamos pues, los contenidos que había relativos a las plantas en los distintos cursos de enseñanza secundaria obligatoria, ¿vale?
vimos que contenidos relativos a plantas solo se recogen en 2 bloques. Uno que es para primero y tercero de la ESO, que es el bloque 3, que os tengo aquí marcado en más amarillito, que se llama la biodiversidad en el planeta Tierra. Y luego teníamos otro bloque ya dirigido a cuarto de la ESO, que es el bloque 2, que se titula La Tierra, un planeta en continuo cambio, ¿vale? Viendo los contenidos específicos dentro de cada bloque, pues vimos que el que más se ajustaba a lo que nosotros queríamos hacer, pues era el contenido del bloque 3 para primero de la ESO, que se llama plantas, musgos, helechos, angiospermas y gimnospermas, raíz, tallo y hojas, características principales, nutrición, relación y reproducción, ¿vale? Bueno, y pues ya teníamos un punto de partida, teníamos unos contenidos que más o menos pues nos podían cuadrar para lo que nosotros queríamos hacer. Ahora teníamos que ver o ir planificando cómo íbamos a diseñar la propuesta. Pero además nosotros queríamos no solo ver esos contenidos, o sea, una vez que teníamos los contenidos establecidos por el currículum, teníamos que meter información o datos sobre la zona y el lugar donde íbamos a hacer la intervención, porque en este caso, como tenemos que meter contenidos del entorno cercano, pues digamos que es lo más difícil a la hora de llevar a cabo estas propuestas, ¿no? Porque el docente en este caso tendría que conocer el entorno donde está el centro educativo, ¿vale? Bueno, pues nosotros nos pusimos en el papel de un docente y pues para recopilar información etnobotánica en este caso de la localidad donde lo hicimos, que ahora, bueno, os avanzo que fue un pueblo que se llama Hornacho, que está en la provincia de Badajoz, en Extremadura, en España. Y bueno, pues hicimos una serie de entrevistas a personas mayores de allí, de la localidad de Hornacho, y algunos de localidades cercanas, porque el Instituto de Hornacho recibe alumnos no solo de Hornacho, sino de los pueblos de alrededor. Bueno, entonces estas entrevistas estaban enfocadas digamos, a fomentar más o hacer más hincapié en contenidos que íbamos a ver en la unidad didáctica y que ya iban a estar recogidos en ese libro de texto y en el decreto, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí en concreto tenéis una captura de pantalla de las 2 entrevistas que se hicieron. La primera de ellas se hablaban sobre un pino que había en la localidad de Hornachos, que era muy emblemático porque era de gran tamaño, un pino piñonero, y bueno, pues nosotros lo utilizamos para explicar el tema de la gimnosperma, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues hicimos otra entrevista a un señor de Llera que nos habló pues sobre el cultivo de forma más tradicional del trigo, la cebada, y aquí pues metíamos el tema de las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿vale? Todo eso fue trabajo previo al diseño y planificación directa. Bueno, era como un trabajo todo a la vez, ¿no? Pero digamos que a medida que íbamos haciendo eso, pues íbamos diseñando lo que era la unidad didáctica. Pero tampoco nos podíamos olvidar de las herramientas de evaluación. Es decir, íbamos a hacer una intervención que había que evaluar. Y para ello, pues claro, hubo que diseñar herramientas para eso, pues para la evaluación, ¿vale? ¿Qué se evaluó o qué se valoró? Pues por un lado se valoraron, valga la redundancia, los contenidos a tratar, ese aprendizaje de contenido que se podía producir o no en los alumnos y el cambio en relación a las actitudes, emociones y conciencia sostenibles, ¿vale? Los contenidos para evaluar pues si hubo aprendizaje o no en relación a los contenidos botánicos. Se hizo una prueba inicial a los alumnos pues para ver cuáles eran sus conocimientos previos y al final, siguiendo pues lo que era el funcionamiento habitual de la clase y de cómo el docente habitual pues impartía sus distintos temas de biología y geología en este caso, pues se hizo un examen final de la unidad, ¿vale? Se tuvo en cuenta que la prueba inicial y la prueba final o examen fueran similares, fueran comparables, ¿vale? Para ver si hubo o no un aprendizaje de contenido. Y todo ello pues estaba relacionado o en relación a los objetivos específicos de aprendizaje que ahora veremos que se establecieron en la unidad, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues se desarrolló una herramienta, un test muy breve, con 14 ítems, en los que se evaluaba o se pretendía valorar
esos cambios que se habían podido producir en relación a las actitudes, emociones y conciencia sostenible. ¿Vale? Este test pues, estaba estructurado o se evaluaba con una escala de tipo Likert, es decir, que tenían que valorar con una puntuación del 1 al 5 si estaban nada de acuerdo a totalmente de acuerdo con lo que la afirmación que se le ponía o se le preguntaba, ¿no? Bueno, y todavía no os he dicho quiénes fueron pues, los que realizaron o los que participaron, quiénes fueron los participantes, a quién se dirigió esta propuesta. Bueno, ya he avanzado que eran alumnos de primero de la ESO, porque los contenidos eran de primero de la ESO, los que estaban o eran más fácilmente relacionables con lo que nosotros, era más fácil relacionarlos con lo que nosotros queríamos. Y bueno, pues los alumnos en concreto eran del Instituto Los Moriscos, de la localidad de Hornacho, en la provincia de Badajoz, en Extremadura, en España, para los que no sois de España. Y bueno, pues todos ellos tenían en común que cursaban la asignatura de biología y geología, que era pues donde estaban o donde se daban los contenidos que os he mencionado anteriormente. Bueno, todo esto, digamos, es el trabajo previo, ese punto 1 en las etapas de trabajo que se establecieron, ¿vale? Ahora, en el punto 2, en esa planificación y puesta en práctica, pues es lo que yo aquí ahora yo nombro como trabajo en el aula, pues es lo que corresponde directamente con el desarrollo de la unidad didáctica como tal. Nosotros elegimos lo primero que se hizo, bueno, le dimos un título a las lecciones de nuestros abuelos como semilla de conocimiento botánico y se establecieron una serie de objetivos que aquí, bueno, yo os avanzo los objetivos específicos de aprendizaje. Pero realmente lo primero que se hizo fue consultar el libro de texto que estaban utilizando nuestros alumnos en clase, ¿vale? Entonces vimos, bueno, en este caso la editorial era Vicens Vives, nos fuimos al libro, vimos qué contenidos se establecían en el libro, los objetivos que también establecía la editorial en relación siempre pues, al currículum oficial, al del decreto, ¿vale? Y hicimos pues una readaptación siempre y cuando lo permitía, no todo era adaptable a introducir contenidos cercanos y relacionados con la etnobotánica, pero en todo lo que se pudo, pues se hizo así. Y nosotros pues llamamos a esta unidad didáctica readaptada, pues unidad didáctica experimental, ¿vale? Y que estaba principalmente basada en conocimientos etnobotánicos extraídos pues del entorno inmediato, en este caso de hornachos y localidades cercanas, ¿vale? De donde eran los alumnos. Una vez consultado el libro, ¿no? Como os he dicho, pues una de las cosas que se readaptó o digamos, se volvió a redactar, pues fueron los objetivos específicos de aprendizaje, es decir, lo que pretendíamos que los alumnos aprendieran en relación a los contenidos que había en ese tema, ¿vale? Aquí tenéis una tabla, os presento una tabla en la que se recogen los objetivos específicos de aprendizaje planteados por la editorial, por el libro de texto que utilizaban los alumnos. Como veis, aquí bueno, está un poco pequeñito, pero se establecían o se recogían hasta 9 objetivos específicos de aprendizaje, que nosotros renombramos o estructuramos un poco y pues escribimos o reescribimos 7 objetivos específicos de aprendizaje muy parecidos a los que planteaba el libro, pero pues haciendo hincapié en lo que más nos interesaba. Por ejemplo, pues comparando uno con otro, si nos vamos al objetivo específico de la editorial, el número 1, pues dice enumerar las características generales de las plantas. Y nosotros, en lugar de ese, en el número 1, el objetivo específico en la propuesta didáctica experimental, pues pusimos reconocer rasgos particulares de los musgos, ¿vale? Aquí íbamos a ver los principales grupos de plantas, bueno, se clasificaban como musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas, y dentro de las angiospermas, pues las monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿vale? Entonces, jugando con eso, pues fuimos modificando uno por uno los objetivos específicos y como resultado, pues tuvimos estos 7. Otra cosa que se hizo, además de adaptar o de readaptar los objetivos específicos, fue pues ver de qué forma podíamos
modificar los contenidos que aparecían en el libro, pero sin salirnos de lo que allí estaba planteado, porque nosotros lo que queríamos ver era si había un impacto en los alumnos o un cambio en algunos de estos factores, en contenidos, en emociones, en conciencia sostenible, por el hecho de introducir conocimientos cercanos, no por utilizar una metodología activa muy marcada o por hacer un cambio muy radical, sino valorar realmente si ese uso de la etnobotánica, de los conocimientos cercanos, en este caso sobre plantas, pues en sí mismo ya generaba un cambio en el aprendizaje. Entonces, para ello, pues nosotros veíamos que los ejemplos que aparecían en el libro cuando se hablaban de especies de plantas, pues eran casi todos plantas que no estaban en el entorno. Eran plantas, pues que sí, que a nivel mundial, pues hay en muchos lugares, pero que muchas de ellas, pues los alumnos no las iban a ver en la vida. Entonces, lo que hicimos, pues, fue sustituir, cuando se hablaba, por ejemplo, de adaptaciones de las plantas a ambientes con poca agua o donde hace mucho calor, pues en vez de hablar del ágave, pues nosotros le hablábamos del cantueso, ¿vale? Y le decíamos que tiene hojas pequeñas y demás, ¿vale? Entonces como que sustituíamos esas plantas que en lugar, pues llevándonos a los animales, pues en vez de hablarle del tigre cuando hablamos de los felinos, pues le hablamos del lince, ¿vale? Buscando siempre pues partir de lo más cercano. Otra cosa que se hizo también pues, fue readaptar los bloques de contenido. Mientras que en el libro pues, se marcaban 5 bloques, bueno, esos 5 bloques que aparecen a la izquierda, nosotros mantuvimos la estructura de los 5 bloques, pero les dimos un enfoque un poco distinto. Entonces, el primero los ordenamos de forma diferente. Al final, los contenidos eran los mismos, pero como que vimos que en el libro venían un poco desordenados y nosotros, pues, a lo mejor lo dábamos en otro orden y, pues, de esa forma también le dimos otro título, ¿vale? Entonces, en el libro aparecía como bloque 1 el origen y las características de las plantas y en nuestro caso, pues, el bloque 1, a modo de introducción, pues eran los grupos de plantas, de menos a más evolucionadas. Luego, en lugar del punto 2 del libro, las plantas con vasoconductores, pues nosotros ya vimos o hablábamos de briófitos y pteridófitos, musgo y helecho, ¿vale? En el punto 3, en lugar de plantas con semillas, pues nosotros gimnospermas y angiospermas, que al final, bueno, pues son plantas con semillas. El punto 4, las plantas se adaptan al medio. Para nosotros eran las adaptaciones de las plantas en el lugar donde viven. Y el punto 5, que en el libro se llamaban las plantas autóctonas y las no autóctonas, pues para nosotros eran plantas autóctonas y no autóctonas. Este era muy parecido, ¿vale? Veis que en realidad pues, le dábamos un poco diferente, pero que los contenidos eran prácticamente los mismos. Otros aspectos importantes también que se tuvieron en cuenta, además de, bueno, vuelvo un poco atrás, de modificar pues títulos, ver esa adaptación de los contenidos, de renombrar o reestructurar los objetivos de aprendizaje, de poner ejemplos más cercanos cuando se hablaban de, pues, de alguna de las plantas. Pues también tuvimos en cuenta el diseño de actividades y tareas diferentes, no solo hacíamos las que vienen estipuladas en el libro, sino que bueno, pues les mandamos alguna tarea más pues, para que investigaran un poco sobre el entorno. Pues una de ellas pues, era, por ejemplo, que buscaran información sobre un naranjo, porque en los Hornachos hay un naranjo que se llama, o denominamos naranjo morisco, que es una variedad pues, que ha evolucionado allí y demás, y que bueno, pues los chavales, a pesar de ser de allí de Hornachos, pues desconocían, porque bueno, ya se está sustituyendo por naranjos más comerciales y demás. Y bueno, pues se les puso como actividad que indagaron un poco sobre esa variedad local de naranjo. Y luego, pues también, en la medida de lo posible, cuando se hablaban de los distintos tipos de plantas, pues se llevaban al aula muestras vegetales reales, porque claro, al hablar de especies del entorno cercano, pues se podía hacer eso. Podíamos recoger musgo o recoger alguna planta aromática o incluso que hubiera allí en el centro si había algún pino, pero siempre pues buscando lo que había en el entorno y explicar pues las distintas características de las plantas con muestras reales que tenían allí, ¿vale?
Y al final, pues también esto se reflejó en esa prueba final de análisis de los contenidos, que es lo que llamamos examen final. Bueno, veo que voy deprisita. Pero bueno, como primeros resultados de toda esta intervención, pues, ¿qué es lo que se obtuvo? Bueno, pues vimos que después de, bueno, lo que fue la intervención duró aproximadamente una semana y, bueno, pues en el aula, lo que fue el trabajo directo en el aula, pues se hacía con un apoyo, los alumnos tenían su libro de texto y el docente, en este caso, de nosotros, el investigador que fui yo utilizaba como apoyo también diapositivas para, bueno, pues cuando le ponía los ejemplos de las plantas y demás, como no podía modificar directamente el libro, pues se lo ponía en imágenes en el proyector, ¿vale? Y siempre estaba acompañada, siempre asistía conmigo la profesora habitual de los alumnos, pero bueno, lo que eran las clases, pues las daba yo. Yo entré como si fuera una profesora más allí y, y bueno, pues ya como os digo, di un tema completo que duró aproximadamente la intervención en torno a una semana. Cuando aquello terminó, pues pasamos al análisis de los resultados, es decir, se cogieron todas esas pruebas iniciales de contenidos perdón, de conceptos previos de lo que ellos sabían. Se tomó también el examen final, que además luego eso sirvió como calificación para los alumnos. Y luego, pues, las distintas actividades y el test para evaluar las actitudes, las emociones y la conciencia sostenible. Todos estos datos pues, se ordenaron en tablas Excel y se le hizo un tratamiento estadístico cuando fue posible. Y vimos, bueno, pues que en relación a lo que los alumnos habían aprendido, es decir, fijándonos en esa prueba inicial y en el examen final, y relacionando las preguntas que nosotros les hacíamos en una prueba y en otra con los objetivos específicos que habíamos establecido en la programación de la unidad, que son estos que aparece aquí en esta tabla, pues veíamos que lo que nosotros esperábamos que fuera, o eso que marcamos aquí como respuestas deseables, es decir, lo que deberían haber marcado para ver si realmente pues, sabían ese concepto, ese contenido, pues nos sorprendió ver que no había un cambio grande eh, que podíamos considerar un aprendizaje grande en relación a los contenidos botánicos, ¿vale? Sí que se notaba una marcada diferencia en relación al objetivo 3, que es el de reconocer rasgos propios o definitorios de las gimnospermas. Bueno, pues ahora nos tocaba analizar el porqué de estos resultados, ¿no? Y bueno, lo primero que nos vino a la mente es que, bueno, en este caso se trataba de una clase, un grupo de clase muy particular, había alumnos con necesidades especiales de adaptación, había absentismo, había, bueno, pues como diversos casos, era un número de alumnos poco numeroso, no era un grupo muy grande y era muy particular. Además, ya venían, pues, hablando con la profesora y demás, no eran alumnos que se caracterizaran por ser muy estudiosos y por sacar muy buenas notas en este caso, ¿no? Pero a pesar de todo ello, pues en este objetivo 3 sí que hubo ese cambio que, aunque no era significativo estadísticamente, pues era bastante notorio, ¿no? Y bueno, pues indagando un poco más, vimos que ese cambio podía venir porque precisamente esos contenidos se trataron con más ejemplos de muestras reales de plantas y uno de los vídeos, entrevistas, de estos que os he avanzado antes, esto que hicimos aquí, de esa indagación previa, uno de los vídeos entrevistas pues hablaba sobre un pino y se trataba más a fondo el tema de las gimnospermas. Entonces, bueno, pues podría estar relacionado con esto, el que aquí en relación a este objetivo, a estos contenidos, pues hubiera un mayor aprendizaje, ¿vale? Y en relación a los demás, pues ¿por qué no hubo ese cambio? Bueno, pues creemos que podría venir o estar relacionado con el contexto en el que se desarrolló la actividad, que todavía estábamos en pospandemia, los alumnos estaban, aunque
les presentamos muestras reales de plantas y todo esto, no podían interactuar entre ellos, estaban separados en el aula, no se podía trabajar en grupo me refiero cercano, no podían hacer grupos de mesas, grupos de trabajo de pocos alumnos y demás. Otra cosa que pudo marcar que no hubiera estos cambios tan visibles es que el pretest y el posttest, es decir, esa prueba inicial de análisis de lo que ellos sabían, de conocimientos previos, y el examen final no eran iguales, sino que sí que podíamos equipararlos porque se preguntaban contenidos parecidos en relación a los objetivos específicos, pero no eran exactamente iguales. Por tanto, a la hora de compararlos, pues podría haber marcado el que no haya este cambio tan notorio, ¿vale? Y por otro lado, también nos dimos cuenta de que las videoentrevistas, que nosotros pues al aula las llevamos pues claro, en un vídeo grabado que se proyectó allí en el aula, pues en ocasiones o en algunos de los alumnos pues no llegó o no caló de la forma que nosotros hubiésemos querido. Y creemos que hubiese sido más interesante quizás si el contexto post-pandemia lo hubiese permitido, hacer entrevistas directas a estas personas donde los alumnos pues quizás hubieran interactuado más y posiblemente pues hubiesen aprendido más conceptos botánicos. Y bueno, pues por otro lado, una vez analizados esos posibles cambios o qué ocurrió en relación al aprendizaje de contenido, pues pasamos a analizar cuál fue el impacto sobre las actitudes, las emociones y la conciencia sostenible. Es decir, vimos pues ese test que se realizó pues al término de la unidad didáctica en el que se analizaban pues estos tres aspectos, ¿vale? Aquí, pues, como he dicho, se incluían o estaba formado por 14 ítems, del 1 al 9 estaban relacionados o se evaluaba con ellos el cambio actitudinal. El 10, 11 y 12 eran sobre las emociones experimentadas durante el estudio de estos contenidos botánicos, y el 13 y 14 pues, estaban relacionados con el impacto sobre la conciencia sostenible, ¿vale? En general, el análisis de estos datos pues revela una buena aceptación y un impacto bueno en los alumnos sobre pues, el uso de la etnobotánica y sobre esta metodología que nosotros implementamos en el aula. Viendo bloque por bloque, es decir, pues si nos fijamos en los cambios que se produjeron, o más que los cambios, porque no eran dos test comparables, sino solo uno, ver la valoración que ellos dieron, porque al tratarse de una escala Likert en el que evaluaban del 1 al 5 cada uno de los ítems, pues vimos que en relación a los puntos del 1 al 9, las actitudes siempre obtuvieron una valoración general superior a los 3 puntos, es decir, en una escala del 1 al 5 siempre valoraron sobre 3, con un 3 o un valor superior, ¿vale? Lo que ya nos indicaba pues, que había una actitud positiva frente a lo que habíamos hecho. Los ítems más destacables o que más puntuación obtuvieron, con una puntuación mayor de 4, pues son estos que os escribo aquí, el 1, el 3, 4, 6 y 9, que son pues el tema sobre las plantas me ha gustado mucho, he aprendido más cosas de las que esperaba, la forma de explicar las cosas que ha utilizado la profesora ha servido para que aprenda más y mejor, usar como ejemplo plantas que crecen en mi pueblo me ha servido para comprender mejor los contenidos, y usar conocimientos tradicionales me ha servido para comprender mejor contenidos de botánica, ¿vale? Estos eran los ítems pues, mejor valorados en relación a las actitudes. Por otra parte, pues tenemos los ítems que estaban relacionados con las emociones experimentadas durante el proceso por los alumnos, ¿no? Aquí también la valoración general siempre ha sido superior a 3, pero en concreto el ítem 11, que me ha resultado muy divertido aprender botánica, pues obtuvo una puntuación mayor a 4. Esto es interesante porque la diversión es una emoción positiva y activadora del aprendizaje que está muy relacionada siempre a las metodologías activas, que bueno, que todavía nos he mencionado o nos he hablado un poco en qué consiste.
Bueno, pues las metodologías activas que hay de distintos tipos, pues está el aprendizaje basado en juegos, la gamificación, aprendizaje por proyectos y bueno, algunas más, en las que siempre pues el alumno es el que participa pues activamente, valga la redundancia, en ellas, pero como ya os he explicado aquí, nosotros no hicimos nada de eso. Nosotros nos centramos más en seguir el hilo conductor de una metodología más tradicional, pero sí que es verdad que buscábamos dentro de lo que es el aula tradicional o la clase tradicional, pues que los alumnos pues despertaran un poco y pues debatieran, participaran de forma pues más otra vez activa, es decir, pues, se implicaran más, pero sin recurrir directamente a este tipo de metodologías. Por tanto, y aún así conseguimos o logramos que la valoraran como algo muy divertido, es decir, apareció una emoción que normalmente está asociada a las metodologías activas, utilizando la etnobotánica integrada dentro de una metodología que sí, que era como un poco más activa de lo habitual, pero que rozaba también o estaba dentro de la línea de lo tradicional, ¿vale? De ahí pues que darle esa connotación de más importante o de mayor importancia a que el uso de los conocimientos cercanos pues lograra despertar eso, ¿no? Y por último, pues analizamos el impacto sobre la conciencia sostenible. Bueno, sabemos o creo que todos nos suenan los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, pues la importancia de buscar una educación que vaya dirigida pues, a la sostenibilidad y que no olvide pues esa relación directa del ser humano con su entorno, ya no solo con las plantas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este sentido nosotros queríamos también trabajar sobre ello y bueno, pues la etnobotánica nos permitía o creemos que nos permite pues, fomentar la educación sostenible, ¿vale? Y en este caso pues planteamos dos ítems que son o correspondían en el test con el 13 y el 14 y bueno pues fue muy gratificante ver que los dos ítems que nosotros habíamos planteado aquí pues superaban una valoración o sea, obtenían una valoración superior a los 4 puntos. Es decir, que bueno, aunque es muy escueto o son muy pocos ítems los que se exponen aquí, pues ya nos da la pista de que sí, que posiblemente el uso de la etnobotánica pues influyera o por lo menos despertara un poco esa conciencia sostenible en los alumnos y que en este sentido pues les gustó, ¿no? Entonces marcaron como muy positivo estas dos afirmaciones que son pues lo que he aprendido en este tema me ha servido para dar más importancia a la conservación del medio ambiente y dar este tema me ha llevado a pensar que los conocimientos tradicionales sobre las plantas pueden servir para tomar medidas contra los problemas relacionados con el cambio climático. Por tanto, y bueno, pues después de todos estos resultados y de aunarlo todo, pues las conclusiones que se extraen, pues no son más bueno, que no son más, que son muy importantes, que la etnobotánica, pues realmente, pues sí, que es una herramienta didáctica, puede convertirse en una herramienta didáctica fácil de llevar al aula, fácil de aplicar por los docentes, aunque no sean expertos en botánica en este caso, y en plantas, en el conocimiento de los usos tradicionales de las plantas y demás, que es muy versátil, que se puede adaptar a contenidos de diferente naturaleza y que, bueno, eso que es muy importante y que bueno, pues puede resultar incluso imprescindible para que realmente los profesores lo utilicen. Además, pues repercute en el aprendizaje porque mejora la actitud y la motivación de los alumnos frente al aprendizaje de nuevos conceptos, en este caso de botánica, que a priori pues, causan o generan rechazo y que a su vez pues, ya no solo puede ayudar a la mejora del aprendizaje, sino que es un elemento integrador de la cultura, es decir, permite aprender los contenidos establecidos por decreto sobre plantas, en este caso, pero además pues, fomentar la cultura, la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad desde la educación formal, ¿vale?
Y bueno, pues ya para terminar, pues, después de este trabajo siempre nos quedó ahí el gusanillo de ver cómo eso podría seguir avanzando y bueno, pues analizando cómo fue todo el procedimiento, pues creemos que sería interesante pues seguir analizando la capacidad de autoevaluación del propio estudiante, porque los propios intereses del estudiante pues pueden marcar esa motivación que tienen de partida y el aprendizaje posterior. Y por supuesto, pues que sería muy interesante llevar a cabo propuestas de este tipo, ya no solo durante una semana, un tiempo de una semana, sino pues, en un año escolar, e incluso con alumnos de distintos niveles y de distintas características, ¿vale? Y así, pues bueno, pues diseñar herramientas más potentes para evaluar los cambios que pudieran suceder, si es que se dan, y bueno, pues analizar mucho mejor ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y así, pues por último, pues me gustaría mencionar o agradecer dar los agradecimientos a los que colaboraron en este trabajo, lo hicieron posible, que en este caso, pues claro, obviamente fueron los alumnos del Instituto de los Moriscos de Hornacho y en concreto, pues los de este grupo de primero de la ESO que participaron de forma directa y la profesora Cristina Alonso, que era pues la tutora en este caso de los chicos y que les impartía biología y geología. Y bueno, pues por supuesto, pues no olvidar que quien financió este trabajo, que fue pues, la Junta de Extremadura en los fondos FEDER. Y nada más. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorena, por la charla, por todo esto que nos has contado tan interesante. Así que, si os parece ahora, vamos a abrir un poco un turno de debate. Si os parece, podéis levantar la mano, ¿eh? Veréis que en la plataforma, los que a lo mejor no la habéis usado otras veces, aparece una manita, ¿eh? Entonces, esa mano es lo que tenéis que hacer, levantar, y ya yo os daré un poco el turno según quién la haya levantado antes o después. Y tendréis bueno, Isaac es el primero que lo tiene, ¿eh? Lo primero es que, si te parece, pon tú la cámara para que te podamos ver y también abre el micrófono. La cámara no me deja, me dice que estoy bloqueado. Vale, pues entonces Se te creo que escucha ahora ya bajito. estás. Ahora. Mira, a ver ahora. Ah, Vale, muchas gracias. Buenas, Lorena. Pues nada, hola. muchas gracias por tu charla y por haber compartido con nosotros todas estas cosas tan interesantes. En mi caso, yo juego con ventaja porque tengo la suerte de conocerte en persona y trabajar contigo, con lo cual, pues conozco de primera mano lo que estás haciendo, pero verlo así, tan ordenadito, tan colocadito, tan clarito, tan didáctico, pues es un gusto. Te iba a comentar una cosa, en la charla no lo has dicho, pero ahora mismo no recuerdo si a lo mejor lo he mencionado en otro sitio. El concepto de plant blindness, ¿suena? Sí, sí. Cuando tú has empezado diciendo al principio, pues que normalmente la botánica está como, vamos a decirle, peor vista, levanta menos interés, gusta menos, etcétera, ¿no? Pues eso también lleva a que al final, socialmente, pues las plantas pasen más desapercibidas, estén como discriminadas, etcétera. Y ahí tienes un campo muy grande para apoyar y justificar el interés de tu trabajo. Luego, por otro lado, me parece súper interesante lo de adaptar al entorno próximo esos contenidos estándar que están en el libro, en el currículum y en esas cosas. Y es que yo creo que es una cosa que deberíamos hacer todos casi que obligatoriamente. Porque si tú estás hablando de determinadas cosas y los ejemplos, las situaciones o las muestras que tú le puedas llevar allí son del entorno, lo hace como más accesible, más real. No es una cosa ahí en un libro, en una pantalla. Es más próximo. Y encima, pues no sé, aquí que tenemos variedad de cosas suficientes como para que puedas llevar ejemplos de casi todos locales. Parece que no solo es buena idea, sino que debería ser casi obligatorio. Así que, bueno, me parece fantástico. Es verdad que a veces también pensamos, cuando hacemos que si gamificaciones, que si metodologías activas, que si adaptaciones, todas estas cosas,
y tú ves que el alumno se motiva más y que le gusta más y que disfruta más, incluso te lo hace saber. Y luego a veces en lo que es el rendimiento a la hora de un examen, una nota, siempre se queda debajo de lo que uno espera. Y es que es verdad, es cierto que emociones positivas, actitud, motivación, que son condicionantes positivos para aprender más y para que te interese, pero siempre nos falta algo. Predispone positivamente y hace que todo fluya mejor, pero nunca consigues una correspondencia alta, ¿sabes? Consigues que suban mucho las emociones, el interés y la motivación, pero las notas no suben mucho, ¿sabes? Siempre hay algún obstáculo más ahí que no damos con la tecla. Pero bueno, es cuestión de seguir probando. En cualquier caso, vamos, me parece fenomenal y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Isa, a ti. Bueno, sí, al final, si lo piensas, es que debería ser así, o sea, no es algo, es nuevo, pero porque no está hecho, no está escrito, pero deberíamos aprender, pues, obviamente partiendo de lo cercano, es que es como mejor se aprende. Sí que es verdad que las metodologías activas, lo que dices tú, pues motivan mucho, pero claro, si luego realmente el alumno no pone de su parte, pues no aprende lo que nosotros esperamos, porque claro, en un momento puntual pues no es capaz de aprender eso. Entonces, pues aquí pues lo que se plantea en este trabajo es ver una cosita más, ese uso de los conocimientos cercanos, a ver si eso pues ayuda más todavía pues, a la enseñanza al docente y al aprendizaje al alumno, ¿vale? Y lo de la ceguera en las plantas, bueno, no lo he mencionado, pero bueno, sí, está ahí, obviamente es la base, ¿no? En este caso concreto en el que los contenidos además son de botánica, porque bueno, Luisa lo sabe, y Pepe también, que están conmigo dirigiéndome mi tesis, pues hemos hecho alguna intervención en la que utilizamos las plantas, pero ya no para enseñar botánica, sino para enseñar otros contenidos de otras asignaturas, como puede ser la física o la química, ¿no? Entonces, pues aquí en este caso sí, la ceguera de las plantas hacia las plantas pues cobra un interés muchísimo mayor, porque la botánica como tal, pues es que tú le hablas ya no solo a los alumnos, tú te vas a una clase en un instituto o en un cole y la botánica se pasa por encima, o sea, no se habla prácticamente de plantas. Y es que lo más sorprendente fue a la hora de analizar los contenidos del decreto, que es que no aparecen las plantas prácticamente. O sea, eso que nosotros ahí hemos cogido de los musgos, los helechos, es lo más específico que hay. Luego lo otro, pues habla un poco, sí, la fotosíntesis y demás, pero no de plantas como tal, y de lo que es lo vegetal y no vegetal no se habla. O sea, entonces, claro, pues viene el fallo de la raíz, ¿vale? Te voy a decir una cosa más ahora que has mencionado de que las plantas salen poco en el currículum. Yo el currículum de secundaria no lo controlo, pero el de primaria me lo conozco de arriba abajo. En el nuevo, en el currículum nuevo, ha desaparecido frases y objetivos del tipo pues conocer y respetar a los seres vivos, etcétera, etcétera. Y ahora dice conocer y respetar, por ejemplo, a los animales. Las plantas, no, da igual, ni hay que conocerlas, ni hay que respetarlas, ni saber cómo viven, ni nada. Están por ahí tiradas en una columna de una tabla y luego lo que es en el texto redactado, animales por todos sitios. Está claro que lo ha redactado un animalista, pero desde luego las plantas se ha olvidado de ellas, las plantas en las macetas y listo. Eso sí que es cierto. y bueno, pues es que ya no es solo, bueno, que son imprescindibles, ¿no? Que las plantas son imprescindibles. Son pues, ya no solo las variedades, las especies silvestres, sino las variedades cultivadas, ¿no? Y que no conocen, no sabemos lo que, ni siquiera ya si lo llevas a otro campo, no sabemos ni lo que comemos. O sea, no saben de dónde sale un tomate, es que es así. O sea, lo he tenido esta mañana. Me han preguntado que si una fresa de las que tenemos aquí sembradas, las plantas que hay aquí en el huerto de aquí de la facultad, si eso ya se come directamente o eso hay que procesarlo de algún modo. Y dice, entonces las de la tienda no les hacen nada. Digo, bueno, son fresas, o sea, ¿qué quieres que le hagan? Hombre, tendrán sus tratamientos para que no se los coman los bichitos y demás, pero lo que es la fresa es la fresa. O sea, que es que no lo saben. Y aquí estamos en una facultad
donde yo creo que eso es que es más importante todavía, porque es que son los futuros maestros de nuestros hijos, ¿sabes? Son los que van a enseñar luego en la escuela. Entonces, si ellos no saben eso tan básico, se lo tenemos que enseñar. Se lo tenemos que enseñar. Así que, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosilla? No se te escucha, Manuel. A mí me han venido muchas preguntas. Bueno, está primero Alonso. Alonso, si te parece, habla tú. A ver. ¿Ahora se me oye? ¿Se Sí. me escucha ahora? Vale. Lorena, me ha encantado la exposición que has hecho y el trabajo que has hecho. Y desde luego, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que enfocar los contenidos desde el punto de vista de la etnobotánica, pues es fácil. Te lo digo porque yo llevo 30 años haciéndolo en secundaria y desde luego a mí me ha facilitado mucho el trabajo, el aplicar todos los conocimientos que yo he hecho por una parte, que he adquirido en mi labor investigadora, al margen de mi labor docente en secundaria. Al ir aplicándolos en el aula, y no solamente yo, porque bueno, yo soy profesor de biología, pero desde hace ya muchos años me hice un proyecto entre universidad y secundaria, que hicimos un aula invernadero, y para lo que es ahora diversificación, que antes fue PEMAR, que mucho antes fue diversificación, yo me opté por dar esos grupos. Y esos grupos lo ponen fáciles por varias razones. Primera, porque no tienes un temario tan acotado como el de bachillerato, por ejemplo, que vas un poco también al margen de, un poco no, que vas estresado por el temario y por los contenidos. Y luego porque a mí me ha permitido dar una asignatura que es lo que se llama ámbito científico-tecnológico, que me permite dar en las tres materias en una, es decir, lo que es matemáticas, lo que es física y química y lo que es biología. Eso por una parte eso, luego con ayuda de compañeros de matemáticas o colaboración de compañeros de matemáticas y de física y química, y además de otras áreas como lengua o como por ejemplo inglés, pues me ha permitido hacer experiencias y trabajar con estos alumnos en cualquiera de estas materias. Por ejemplo, en química, pues te permite trabajar, por ejemplo, todo lo relacionado con los principios activos. Cuando hablas de las sustancias químicas, le puedes hablar de los medicamentos, de todas las sustancias químicas y relacionarlas con los principios activos. En matemáticas puedes trabajar, por ejemplo, cuando hablan los números irracionales, toda la serie de Fibonacci la puedes relacionar con toda esta disposición que presentan las plantas, que siguen las plantas. Y ya, por ejemplo, en biología, pues lo que tú dices, desde trabajar, por ejemplo, la botánica, efectivamente también estoy de acuerdo contigo que está abandonándose en el currículum. Ahora en secundaria pues se limita a lo que tú has comentado en primero de la ESO y luego algo en bachillerato, pero cada vez menos. Pero también otros campos. Yo, por ejemplo, ahora les estoy trabajando a mis alumnos en química, les estoy trabajando, en biología estoy trabajando en la saponificación y estoy trabajándoles los procedimientos tradicionales de hacer jabón, con las cenizas de las plantas, les hablas de las plantas. Y bueno, pues un montón de aspectos que podemos ir desarrollando con las novobotánicas, que te permite trabajar prácticamente en casi cualquier campo. Hace unos años, dentro de ese proyecto que comentaba, pues implicamos a muchos profesores en un tema sobre las plantas que incorporaba salud, que incorporaba los nombres populares de las plantas, donde compañeros de lengua pues hacían un poco el análisis de las raíces de las que procedía el nombre popular, si es de origen latino, de origen griego. Con los de inglés trabajamos pues los nombres locales y luego los nombres que tendrían en inglés esas plantas. Efectivamente, coincido contigo que la etnobotánica es que
nos abre a cualquier campo y desde luego eso a los alumnos les resulta muy atractivo, muy atractivo. Lo que a nosotros, a los docentes, nos lo hace mucho más fácil. Nos hace mucho más fácil. ¿Sí? Sí, pues es que me has dejado sin palabras. O sea, claro, es que yo lo que estoy haciendo es intentar ir por ahí. O sea, intentar ir por ahí y bueno, pues en lugar de en secundaria, pues intentar hacerlo. Bueno, esta experiencia sí que fue con alumnos de la ESO, pero ya lo hemos hecho con alumnos de aquí de la universidad. Y bueno, pues intentar probar los distintos niveles y pues ir poquito a poco metiéndolo ahí y aquí a los futuros maestros pues se lo presentamos como ya no para que ellos mismos aprendan los contenidos que les impartimos, sino como una herramienta que ellos podrían utilizar a futuro en sus clases, ¿no? Sí. Y Otra pues, cosa que yo percibo y he percibido, hombre, ahora menos porque ya los padres de mis alumnos son más jóvenes, ¿no? Pero cuando empecé, bueno, de hecho yo cuando empecé a dar clases y quería hacer una tesis doctoral, me fui por la etnobotánica, aparte porque me gusta la botánica, yo soy botánico, porque yo trabajaba en un pueblo de Albacete, en Villarrobledo, es un pueblo grande, pero es un pueblo muy pueblo, como por aquí decimos, muy rural, aunque es un pueblo bastante grande de población. Es eminentemente agrícola y vive de la industria agroalimentaria. Que cuando yo empecé a hacerles trabajo de estos y mis alumnos cogían información de sus padres o de sus abuelos, ellos se quedaban alucinando del conocimiento que tenían sus abuelos. Y eso me llamó mucho la atención y además creo que fue un hándicap para que yo me dedicara luego a investigar en la línea de la etnobotánica y para que incorporara la etnobotánica como herramienta en mi labor docente diaria. Y creo que eso fue fundamental. De hecho, los alumnos se quedan maravillados por los conocimientos que tenían sus padres, sus abuelos sobre todo. Y es más, y sus abuelos, antes mandábamos cuestionarios, luego teníamos entrevistas. Sus abuelos quedaban también muy asombrados de que sus nietos o sus hijos, en el caso de los padres, se interesaran por los conocimientos por lo que ellos sabían. que ellos tenían y que para ellos, bueno, los que trabajamos en la etnobotánica nos damos cuenta que muchos de nuestros informantes, pues estos conocimientos parece que no les dan importancia, sobre todo para la gente que venimos del mundo académico, del mundo de la investigación. Para mí eso Y, fue muy importante. y Alonso, una pregunta, ¿y eso vosotros lo evaluáis de alguna forma o... Claro, yo lo evalúo porque yo en diferentes temas que tengo actividades, yo las evalúo como actividades, las tengo dentro metido de un apartado que vale le doy un porcentaje, que es lo que yo llamo laboratorio huerto escolar. Sí, Por bueno, o sea, ejemplo, lo evaluáis de cara a lo que es el aprendizaje del alumno, en lo que es claro, su calificación hombre, diaria. Vale. sí, claro, sí. Ahora, por ejemplo, lo último que he hecho ha sido una exposición que hace Fajardo todos los años, que está muy interesante, sobre el esparto. Mm. Pues lleva ya, me parece que era la 10ª edición, y hace 3 años o 4 años le dije a Fajardo, mira, ¿por qué no metes un apartado de las fibras vegetales? Y eso da más contenido a los que queremos trabajarlo con los alumnos. Y desde que lo metió, yo tengo un cuadernillo, yo para todas estas actividades que hago, que salgo fuera, les doy un cuadernillo de trabajo. Y eso da mucho juego porque, por ejemplo, desde que está eso, puedes relacionar esa actividad, o sea, lo que es el esparto con las fibras vegetales. Y las fibras vegetales te permite relacionarlas, meterlas dentro del contexto tuyo del currículo. Al final es darle una vuelta. Claro, sí, todo esto es al final es darle una vuelta, echarle imaginación y luego, claro, por ejemplo, mis alumnos, desde que voy a esta exposición, alucinan ellos que la marihuana sirva Más cosas. que el cannabis sirva para hacer más cosas, es verdad. Se descubren que hay otros usos de esa planta. Sí. De hecho, mucho. Sí. O sea, Pepe, tenías la mano Muchas gracias, levantada. Alonso. Pues nada, yo solamente, nada, pues estoy al igual que Isaac, pues
súper contento, ¿no? Porque, bueno, porque nosotros somos los directores de la tesis de Lorena, junto a otro compañero, con Jesús, que no ha podido estar hoy. Y bueno, pues una de las cosas que yo creo que para vosotros puede ser interesante, para los que estáis aquí, es que no sé si es que ¿me oís bien? Sí. Vale. Mira, es que el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, en el que está Lorena, bueno, pues está especializado en el estudio de las emociones y de evaluar esas emociones, al igual que evalúan pues también como el aprendizaje, pues evaluar esas emociones es algo que yo creo que es muy interesante y además, pues, para el mundo nuestro de la etnobiología, donde las emociones, digamos que están a flor de piel, pues o por lo menos eso es lo que a nosotros nos parece, ¿no? De lo que nos gusta este mundo y tal. Bueno, pues yo creo que esta evaluación de esas emociones puede ser muy interesante y a la hora de plantear cualquier proyecto para evaluar los resultados, pues puede ser súper interesante. Yo no sé si Lorena, ¿puedes tú explicar un poquito mejor lo que es esto que es especializado, en lo que está especializado este grupo de investigación en el que estás tú? Porque claro, estas emociones no lo hace todo el mundo, ya desde hace bastante tiempo. Bueno, pues está ese área especializado en eso y bueno, pues yo creo que podría ser muy interesante para los oyentes pues lo que lo que se hace en este área. Sí, bueno, aquí en el trabajo, como yo os he mencionado, pues una de las cosas que se evaluaban pues son las emociones de los alumnos. Aquí en este caso, pues solo se incluyeron 3 ítems, 3 emociones muy concretas, pues estaba la diversión, la digo en concreto. La diversión, las tengo por aquí, pero las quiero decir en concreto. Estaban. Bueno, eran 3 ítems, pero a ver, normalmente lo que se hace, bueno, Isaac lo explicará muchísimo mejor que yo, pero cuando se evalúan las emociones, se les plantea como temas o contenidos en los que ellos tienen que marcar dentro de varias opciones, o sea, se les plantean como varias emociones que se califican como positivas, negativas, activadoras o no activadoras del aprendizaje siempre, en los que ellas marcan una o más de una, marcan todas las que quieren, digamos, ¿no? Y luego se hace pues un análisis de todas las emociones que ellos han marcado de todo tipo, ¿no? De activadoras, no activadoras, positivas, negativas, en función de la clasificación esta que se hacen de las emociones. Pero en este caso, en este trabajo, no se hizo así, sino que se hizo un test pues, con la escala Likert, en las que ya se le decían las 3 emociones, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ya lo tengo, pues se les preguntaba si les había resultado muy divertido, si les preocupaba que fuera muy fácil o aburrido y si después de dar el tema habían tenido más curiosidad por aprender las plantas, ¿no? Entonces, las 3 emociones que se marcaron aquí fue diversión, preocupación y curiosidad, ¿vale? Jugando un poco con lo que nosotros creíamos que era más importante en este caso. Queríamos ver si era divertido, si les despertaba curiosidad y luego como aspecto negativo, pues si aumentaba esa preocupación o no, ¿vale? Si había mucha preocupación o no ante el estudio de los contenidos botánicos. Pero ya os digo que, bueno, aquí otros trabajos que he hecho yo y basándome en lo que ya están haciendo mis compañeros y han hecho muchos de los investigadores de este área, pues se utilizan test mucho más complejos para analizar pues, ese cambio de emociones y cómo el factor de la motivación pues, puede influir pues, en el aprendizaje de los alumnos. Y bueno, por lo que ha dicho, en relación a lo que ha dicho Isaac, pues todo esto se relaciona con las metodologías activas
y pues el uso de juegos, de gamificación y de buscar esa participación muy activa del alumno para que esté muy motivado y muy predispuesto a aprender, ¿vale? Y ver pues cómo ese aumento de la predisposición del alumno, pues si tiene repercusión luego en lo que ellos realmente aprenden, ¿no? No sé si Isaac quiere decir algo más al respecto. Pero es algo muy importante, además ya bueno, se escucha mucho esa educación emocional, ¿no? Antes las emociones no era algo que se tuviera muy en cuenta, pero ahora ya sí, esa educación emocional, sabemos que las emociones son muy importantes para que se aprenda, es un proceso incluso que afecta a nivel cerebral, es fisiológico. Si estás motivado a nivel cerebral ocurren cosas que te predisponen a aprender mejor, ¿no? O a aprender más. Bueno, pues yo tengo preguntas, luego algún comentario, pero yo tengo preguntas. Venga. A ver, cuando has presentado el trabajo, nos has hablado de que habías hecho varias unidades. Bueno, a mí me ha llamado la atención y me gustaría saber cómo hacíais para hablarles de musgos y de pteridófitos, relacionándolo con la etnobotánica, con los conocimientos tradicionales. ¿Cómo mezclabais eso en concreto? Claro, ahí, a Porque ver, era el ítem del de los musgos que peor salía. Por eso me claro, ha era dado tanta el que peor curiosidad. salía porque era el más difícil de adaptar. Claro, no todo, claro, encima, como jugábamos con el libro, pues no todo era tan fácil de llevarlo a esa adaptación. Claro, precisamente por el tema de las gimnospermas y las angiospermas, las monocotiledonias, entonces, pues tenía mucho más juego para nosotros. Entonces, por eso, uno de los motivos que puede haber influido en ese aprendizaje de contenido y que se vio que había un cambio mayor en el objetivo específico 3, este que yo os marcaba ahí, sobre las gimnospermas, pues porque ahí pues, se utilizó más material, se trajeron más pues, piñas, había pues, muestras de plantas, cosa que con los musgos no se hizo. Allí lo que se le mencionó pues, fue usos tradicionales que ellos podían conocer del musgo, en este caso pues, se utiliza o se utilizaba cuando se permitía para los belenes, que está en las rocas, porque bueno, los nachos están en una zona de sierra, no es una sierra muy grande, muy elevada, pero bueno, es una zona de interés pues por su riqueza natural. De hecho, bueno, pues Pepe conoce muy bien que allí hicieron un trabajo en el que yo estaba con ellos. Ahí fue cuando yo empecé a conocerlos y demás sobre la biodiversidad vegetal de hornachos. Entonces, los hornachos están en una zona que es una zona protegida y que tiene distintas catalogaciones de protección por su riqueza natural. Entonces, pues jugábamos con eso, pues hablándoles directamente a los chavales de, bueno, pues si subís a la sierra y miráis en estas rocas que hay aquí, al lado del lavadero o de la fuente tal, pues veis que hay musgo. ¿Todos lo conocéis? Sí, pues yo conozco el musgo. Venga, ¿y para qué se utiliza el musgo? Pues el musgo lo utilizamos para los belenes. Entonces se introducía un poco así, pero claro, no daba juego mucho más, porque luego ya hablábamos de cómo es un musgo, la morfología del musgo y eso pues no era más que lo que aparecía allí en el libro, ¿no? Vale, Y bueno. los helechos, pues algo parecido. Los Ya no helechos me hablábamos daba solo, curiosidad también. claro, ya no hablábamos solo de los helechos que había o que hay en la sierra, sino pues de los helechos que hay, bueno, a nivel doméstico, ¿no? Que se utiliza como ornamental, pues vuestras madres, vuestras abuelas o en vuestra casa, pues probablemente alguna vez hayáis visto un helecho, pues fijaros, venga, ahí sí que les llevé una muestra y vieron los frondes de los helechos y tal. Bueno, pues, y se los relacionaba, claro, pues con lo que podían haber visto quizás en su casa. Pero claro, mucho más tampoco no daba más juego. O sea, no había tampoco una diversidad vegetal ahí como para meterle más cosas, ¿no? Pero lo otro, claro, había más, había más. Entonces, pues era más fácil. Había algunas cosas que fueron más sencillas y otras que eran más difíciles, claro. Y no queríamos meternos en eso, en hacer, pues a lo mejor, por ejemplo, que veíamos un poco quizás más pobre el apartado este de los musgos o de los helechos en el tema de la etnobotánica. Pues podríamos haber hecho un juego, ¿no? Y que lo poco que había, pues que lo aprendieran de forma más activa. Pero claro, no queríamos salirnos de ahí. Ya hubiésemos utilizado una metodología que no queríamos utilizar, ¿no? Y pues así lo Otra hicimos. pregunta que me ha surgido con el trabajo como estaba planteado, con las unidades didácticas,
eran los términos, ¿eh? Yo soy profesor de botánica, Ujú, entonces la terminología siempre es un aspecto importante y que a veces produce bastante rechazo por otro lado, ujú, y diríamos que yo he visto que la unidad del libro ujú, no utilizaba terminología específica, mientras que vuestra unidad sí. Quiero decir ujú, que ellos ponían musgos, vosotros utilizabais briófito, utilizabais pteridófito, son ujú, términos mucho más técnicos ujú. que los que vosotros usabais. Entonces mi pregunta es, ¿por qué decidisteis ya elegir nombres que eran nombres mucho más técnicos que los que proponía para chicos de, ¿no? Son 12 Sí, años más o de menos, 12 primero de años, la 12 a ESO? 13 años. Bueno, pues lo que era el nombre del contenido en el libro no lo ponía, pero sí que aparecía luego en las descripciones y demás, ¿vale? Pero luego, bueno, como sí que aparecía en el libro de texto, ya en lo que era la descripción, y bueno, nosotros queríamos meterle pues información más botánica, ¿no? ¿Por qué no mencionárselo? Ya que estábamos jugando con la baza esa nuestra de conocimientos más cercanos, pues meterle información botánica y conceptos más complejos para ver si calaban, ¿no? Y sí, sí, o sea, tú a lo mejor luego le preguntabas que te dijeran ellos la palabra y no les salía, pero sabían cuando tú se lo decías a qué te estabas refiriendo, que ya era un paso muy grande. ¿Vale? Te decía briófito y ellos sabían que eran los musgos, entonces, bueno, pues por lo menos así de esa forma, pues también se lo estaba, digamos, pues, bueno, pues diciendo para que fuera calando poquito a poco, ¿no? Y sí, bueno, se decidió, no fue en principio por un motivo en especial, no, bueno, pues simplemente que sí que aparecía en el libro, pues se hablaba también cuando hablaban de las adaptaciones de las plantas al medio, pues de plantas xerófitas y de términos así un poco más extraños para ellos, ¿no? Y bueno, pues nosotros los mantuvimos y hicimos hincapié en ello, sí, sí. Bueno, lo que has contado a mí me ha parecido muy interesante el proceso, ¿no? Me ha gustado, ha sido muy claro. La idea de evaluar vuestra intervención, ¿no? Esto me parece muy interesante y la verdad es que yo creo que muchos de los que estamos aquí, pues una de nuestras preocupaciones es esta, es ver que diríamos que la gente ya no tiene conocimientos tradicionales, los conocimientos tradicionales era lo que les acercaba al medio, pero claro, no se sustituyen por nada, ¿no? Entonces las plantas se quedan ahí en un lugar que se quedan lejanas, poco cercanas, y sin duda, pues esto es un tema preocupante, ¿no? Que preocupa a la sociedad de hoy en día. Ujú. Yo, claro, como no me dedico a la educación secundaria ni primaria, pues no me veo esas leyes, pero lo que habéis contado me ha horrorizado. No sé cómo será en otros países, pero realmente es horroroso, es Sí, horroroso. No sé si es que las plantas como pues se pueden comer, no hay nadie que diga que hay que protegerlas con cierta radicalidad, traen sin cuidado. Bueno, pues realmente es un problema. Por otro lado, también os cuento que en una asignatura que tengo con estudiantes de máster, pues ahí, por ejemplo, tenemos relación con personas que se dedican al mundo de la divulgación de la botánica, ¿eh? Por ejemplo, colabora, no sé si algunos habéis leído los libros de Aina Erice, que en este momento pues, es una mujer que escribe sobre botánica y escribe muy bien y vende muchísimos libros, o sea que tiene mucho éxito, o personas que están metidas, como vimos el otro día, en las redes sociales. Y sí que observamos un mayor interés por parte de mucha gente que lo que se podía observar, es decir, libros que hoy en día están vendiendo mucho, hace 10 años a lo mejor no lo conseguirían porque quizá entre los adultos sí que parece que hay un mayor interés, ¿no? Por lo menos habría, pero parece que lo que vosotros comentáis es que en los estudiantes, lo veis en vuestros estudiantes que me comentáis, ¿no? Los del profesorado y lo otro. O sea, que un poco me gustaría un poco vuestra percepción sobre este asunto, sobre el interés por las plantas en general, ¿no? Si coincidís conmigo en que por un lado parece que hay una cierta recuperación, o no, o realmente será en ambientes muy cultos, no lo sé. Esta es un poco una reflexión y una pregunta en alto y si os parece luego, Cecilia, la damos la voz. Yo, desde lo poco que conozco,
creo que no. Siento decir que no hay un interés mayor por las plantas, por lo menos a nivel de aquí, de los alumnos que nosotros tenemos y lo que conocemos. No, porque es que incluso chavales y niños, ya da igual la edad, que son de pueblos en los que tradicionalmente pues, están ligados a la agricultura y hay, o ha habido una cultura en la que, bueno, al menos pues sigue habiendo gente que va al campo y coge espárragos o que recoge setas, que tienen olivos y recogen aceitunas. Es que ya ni ahí, porque te puedes encontrar casos que el padre o la madre, pues, no sé, tienen olivos y es que no han visto el olivo en flor o no saben cómo es una aceituna antes de verla en el bote. Así, es así. O sea que no hay un interés mayor. Hay algunos alumnos, obviamente, como en todo, que sí, que muestran interés cuando se lo explicas y que algunos pues tienen algún conocimiento mayor. Tú te das cuenta que hay algunos que sí, pero ni muchísimo menos es una representación importante ni son mayoría en absoluto. Entonces, normalmente, además, en clase, cuando les imparten los temarios y dan las plantas, sí, les suenan, pero lo que más emociona son los animales. Y así. ¡Ah, animales! ¡Ay, qué guay! Así, él suele ser la expresión y las plantas, sin embargo, no generan eso. Pero sí es verdad que cuando les explicas algo que les resulta curioso, llamativo y que debería ser obvio o que deberían conocer, pues les sorprende y como que se emocionan. Ay, pues mira qué curioso. Entonces, bueno, pero de partida yo creo que no. No sé, Isaac, por la cara que está Bueno, poniendo, creo que piensa lo mismo que yo. sí, eso me está pareciendo. Bueno, pues Cecilia, quería hacer algún comentario. Sí, buenas tardes. Se darán cuenta por mi tonada que no soy de España, yo soy de Argentina. Estuve un mes en Madrid, interactué con algunos de los que están presentes acá y en realidad solicité poner la manito cuando Manuel pregunta si en otros países sucede lo mismo. Sí, definitivamente. En la currícula de la secundaria, la cantidad de contenidos sobre biodiversidad es escasísimo. Casi diría que la biología parece que tiene que enseñar a qué comer y cómo hacer para no quedar embarazados y tener enfermedades de transmisión sexual y alguna otra cosita más por ahí. Definitivamente acuerdo con que a los jóvenes lo que les gustan son los animales, pero también sí lo que visualizo es que el interés por las plantas y por los libros de divulgación y demás, es como que surge después, más relacionado con adultos. Entonces nosotros tenemos hipótesis sobre el valor de la educación en la infancia, el momento en el cual el niño tiene que interactuar con el ambiente y el monte, y nos encontramos con un cerebro que no está con ganas de escucharnos todavía, pero que luego, cuando es adulto, sea que forma parte de la formación terciaria, universitaria, formal o no, pero el interés viene después, al menos con poca profundidad de análisis, pero creo que la tendencia es la misma acá en Argentina. Muchas gracias, Cecilia. ¿Tienes algún comentario, Lorena? Si no, yo quiero una última cosa, por lo menos. No, bueno, es que todo lo que me estáis diciendo, aparte de que me preguntéis, me gusta que me preguntéis y que os haya interesado lo que os he contado. Y agradeceros vuestros comentarios y que me hayáis escuchado, que habéis dedicado este tiempo a escucharme. Y pues, Bueno, a poco mí más. te voy a decir que de lo que más me ha gustado es el tema de las emociones. A mí, creo, he leído, otros piensan lo mismo, que los conocimientos tradicionales, cuando están ligados a la sostenibilidad, es precisamente por las emociones que generan, ¿vale? Esto es lo que yo estoy convencido y eso es lo que me dice mi experiencia. Por eso buscan la sostenibilidad, porque hay un amor y una relación con los recursos. O sea que me parece fundamental que a nuestros hijos, ¿no? Nuestros descendientes, las siguientes generaciones, tengan este aprecio. ¿Sostenibilidad sobre qué? No sé si me explico. Tendrá que ser sobre cosas concretas.
si es sobre la Tierra en general, es lo mismo que no decir nada. No, yo es que quiero mucho a la humanidad. No, tú tendrás que demostrarlo en tu relación con tus cercanos. Si no, son palabras huecas, no sé si me entendéis. ¿No? Las palabras, los contenidos educativos tienen que ser concretos y tienen que tener. Entonces, este tema de las emociones, pues yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Y nosotros, en este caso, como sociedad de etnobiología, este tiene que ser uno de nuestros objetivos principales. Fomentar emociones hacia nuestro entorno cercano, ¿no? Y el no tan cercano, o sea, que hacia que otros lo tengan con su entorno cercano. Y emociones positivas. Entonces yo veo fundamental, todos los que estáis aquí, pues más ligados, yo estoy más ligado con la educación universitaria, pero lo veo fundamental. No sé, los huertos, lo que sea, hay que hacer de todo. Tenemos que hacer a nuestros niños. No sé, yo veo en mi infancia y para mí, ¿por qué estuve cerca de la naturaleza? Porque en el pueblo, pues me llevaban cuando había vacas a acompañar a las vacas, a segar la hierba, yo que soy del norte, o sea que, porque luego en los fines de semana, cuando vivía en Madrid, pues me llevaban al campo, comíamos moras, jugábamos con palos, jugábamos con piedras. O sea, es que si no tocas cosas desde niño, no hay relación con esas cosas. A mí me da miedo lo que habéis dicho que luego en la adultez sale. Joder, pues no sé por qué sale. No lo sé. Lo veo difícil. Si lo único que te interesa es el plástico, ¿me entendéis? Es realmente el único material que conoces, yo creo que es verdad que a lo mejor te puede sorprender. Nos decía el otro día en la charla, que a mí me pareció muy, muy interesante, nos decía Eugenio, que a los jóvenes sus vídeos les parecía muy interesante porque resultaba muy novedoso. O sea, que coincide un poco con lo que ha dicho Cecilia, ¿eh? Era como un mundo, o sea, hay algo más allá de la maquinita, hay algo más allá de esto, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar hacer eso con los niños, que eso es un poco lo que estáis aquí planteando, que ese proceso que él ve, que ha observado, pues que vaya más allá, que vaya más allá. Y eso, y hacerles entender que, bueno, una vez que si alguna vez les conseguimos que les pique el gusanillo y que realmente les interese la botánica y demás, que vean que no se queda solo en conocer la planta o en conocer el uso, sino que eso luego va a tener, pues, de ahí es de donde parte todo, de ahí parte pues la medicina, parte la alimentación, parte el avance a nivel de industria y desarrollo, que no es solo, pues mira, me conozco esta planta y sé cómo se llama, sino que es conocimiento muy importante, que no es por el mero hecho de decir, pues protejo el medio ambiente y porque me gustan las plantas y ya está. No sé si me explico. Sí, sí, Que es muy bien. importante en muchos sentidos, que es más importante de lo que parece, ¿no? Muy bien, pues si no tenéis nada más, hemos llegado ya a las 7:30, ya hemos dicho que íbamos a cumplir con el tema de la hora y bueno, pues agradecerte Lorena la charla, que ha sido muy interesante, estáis haciendo un trabajo muy, 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 muy interesante, la verdad es que también os doy la enhorabuena a todo el equipo como dentro de la sociedad, ¿no? Como representante de la sociedad y bueno, pues animaros a que pues, sigáis participando en todos nuestros seminarios y bueno, pues dar especialmente a ti las gracias, Lorena, por la charla tan interesante que ha merecido la pena esperar este tiempo a que estuvieras ya disponible. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y saludos y también muy especialmente a los que nos estáis viendo y escuchando desde tan lejos, ¿no? Desde la Muchas tierra gracias. querida de Argentina en concreto. Hasta luego, Muchas gracias a muchas todos. gracias. Buenas tardes.